Hola tía. Bueno, voy a esperar un ratito más hasta que se conecten y ya empiezo. Hola Angie, muy bien. Gracias a Dios, todo bien. Voy a esperar unos segundos más hasta que se conecten y ya voy a arrancar. No quiero robarle mucho tiempo. Hola tía, ¿cómo estás? Reni está con la tía Alicia. La está cuidando mientras yo puedo dar la palabra. Hola Ma, no viniste hoy. ¿Lo pasaste? Bueno, me voy a ir presentando. Mi nombre es Carolina, tengo 25 años, soy del Ministerio Camino de Vida. Para todos los que no me conocen o me van a escuchar después vía YouTube. Y estamos junto a un grupo de líderes y los apóstoles trayendo palabra para vos, para todos los que nos escuchan. Y bueno, también quiero comentarte que tenemos un canal en YouTube que se llama Voz de Alerta, así que si te querés suscribir, poner un like a nuestros videos, va a ser de mucha bendición, mucha ayuda. Queremos poder llegar a más personas y si vos nos ayudás con una suscripción o un like, se nos va a hacer más fácil, ¿sí? Eh, Hola Mari, ¿cómo estás? Espero que lo hayas pasado bien en tu cumple. Y bueno, estamos con un grupo de hermanos trayéndote palabra de bendición para vos. Y también te quería comentar que los días viernes y martes al mediodía, la iglesia con un grupo de hermanos están realizando un comedor. Así que si vos conocés de alguien que está necesitando un plato de comida, ayuda, te puedes acercar a Saavedra 426, Tristán Suárez. eh, Ahí te van a estar recibiendo con amor y te van a estar dando algo rico, que se ve muy rico todo lo que hacen. Hola Mel, ¿cómo estás? Bueno, y como esta semana venían hablando nuestros líderes, los apóstoles también, vamos a seguir con el tema de Primera de Reyes 17:8. Así que yo se los voy a leer al capítulo. Bueno, se los mando. Bueno, les quiero leer, sí. En Primera de Reyes 17:8, ¿sí? Lo voy a leer para el que no los pudo escuchar. Ya el que lo escuchó lo va a escuchar por no sé cuánta de la vez. Pero bueno. Dice, vino luego a él para palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí
a una mujer viuda que te sustente. Entonces él levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que... Y ella le dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis inequidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y él clamó a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de... Hola Virgi, bueno, estaba leyendo un poco, ¿sí? Hola Bianchi, ¿cómo estás? Estaba leyendo un poco lo que veníamos leyendo, ¿sí? Primera de Reyes 17. Y acá en esta historia podemos ver 3 personas, ¿sí? Más o menos lo que Dios me traía a mi vida. Y primeramente tenemos a Elías, ¿sí? Elías era un profeta, ¿sí? Sin dudas era un hombre de Dios, ¿sí? Y que no se movió por las suyas, se movió porque Dios le había dado una dirección, le había dado la guía, ¿no? Dios le había dado la guía hacia dónde tenía que ir. Y él no se movió por sentimientos y tampoco se movió por lástima, se movió porque Dios le dio la dirección hacia dónde tenía que ir. Después podemos ver a que era viuda y se había quedado sin su esposo y que se había quedado sola con su hijo. En esa situación me pasaría eso, estaría devastada, estaría tal vez mucho sin saber qué hacer, la verdad triste capaz, obviamente. Pero hay una palabra en Lucas 4, ¿sí? Que la quiero compartir, Lucas 4:25, y dice, acá en Lucas 4 habla Jesús, ¿sí? hacia el pueblo de él, ¿sí? Y decía: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, dice. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y esta mujer, por lo que leo acá, era una mujer marcada por Dios, ¿sí? Era una mujer predestinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque Elías podía haber ido
a un montón de personas. Acá dice en la Biblia que había muchas viudas en ese momento. Había muchas personas pasando hambre porque había sequía, no había lluvias, no crecían los frutos, los cultivos. Entonces yo creo que esa mujer era una mujer marcada por Dios que tal vez estaba pasando una situación crítica, ¿sí? Pero era una mujer que Dios la eligió, ¿sí? Dios la eligió porque sabía que estaba necesitada, no solamente económicamente, sino espiritualmente también. Y Dios vino con Elías usando como instrumento para que esa mujer salga y sea libre, sea sano su corazón, que sea una mujer nueva, de pensamientos nuevos, ¿sí? Y lo que Dios me decía era, esa mujer tal vez tenía un miedo, ¿sí? Tenía ese miedo, el miedo de que el hijo se muera de hambre. Yo creo que hoy las mujeres que tienen hijos, tal vez en esta situación, están así, tienen miedo a querer tal vez no llegar con el dinero o a que esta pandemia, no sé, un montón de cosas, miedos que tal vez nosotros no entendemos, pero tienen mucho poder, ¿sí? Y no nos damos cuenta hasta que ese miedo que lo tememos, lo tenemos en nuestro corazón, sucede, ¿sí? Pero esta mujer, a pesar de eso, creyó en Elías. Yo creo que Elías, obvio, era un hombre de Dios, pero él manifestaba y en sus formas todo, ella sabía que era un hombre de Dios. Capaz que por ese momento habrán pasado un montón de hombres y Dios le había dicho que tenía que sustentar o darle al ojo a Elías. Pero habrán pasado un montón de hombres y ella no se paró la mirada, sino paró la mirada en este hombre. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era un hombre de Dios, ¿sí? Un hombre de Dios, una persona de Dios, muestra como en sus aspectos y en todas sus formas a Dios, ¿sí? Nosotros como personas de Dios tenemos que hacer eso, ¿sí? Primeramente bajo la guía de Dios, ¿sí? Y todos sus aspectos y todas sus formas son de Dios. Entonces yo creo que esta mujer se dio cuenta de eso, se dio cuenta que no le estaba dando agua o le estaba dando un puñado o una torta a un hombre cualquiera, ¿no? Le estaba dando lo que mejor tenía al hombre de Dios, porque sabía que era un hombre de Dios. Y bueno, a pesar de que ella tenía esa dificultad, ¿sí? O algo más profundo, que era el miedo a que se muera su hijo, ella iba a ser sana y iba a ser libre, ¿sí? Después podemos ver a un hijo, ¿sí? Por lo que leí, el niño era pequeño, ¿sí? No se nombra mucho de este niño, pero lo que le pasó fue eso, que la mamá tenía miedo que se muera. Y así como dice la palabra, lo que temí me aconteció, dice, eso le pasó, su hijo se murió. Pero lo que pasó, algo impresionante, ¿no? Es que Dios le devolvió la vida a ese niño. Y seguramente que cuando pasó esto, también la mujer habrá quedado devastada, habrá quedado dolida, perdió a su marido, después a su hijo. Y ahí fue cuando le dijo a Elías, le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué había pasado eso? Pero dice que después Elías lo llevó al aposento, oró por él y Dios le devolvió la vida. Pero Dios no le devolvió solamente la vida al hijo, ¿no? Sino también a esa viuda que yo creo que estaba en un momento donde ya está, o sea, ya no sabía más qué hacer, ella estaba muerta espiritualmente, porque no quería ya se estaba rindiendo, digamos, se estaba rindiendo diciendo esto es lo último que tengo y chau, ya me voy a morir. Pero Dios la resucitó. Dios resucitó no solo al hijo, sino a esa mujer. Y no solamente resucitó tal vez la vida del hijo, sino que resucitó sueños,
resucitó sus pensamientos, que esos pensamientos eran de temor, de muerte, resucitó su vida, toda su vida, porque le dio una nueva oportunidad para que vuelva a comenzar, para que dice que todos nacemos de nuevo, ¿no? Entonces, pasar eso para que ella realmente cambie y pueda eh, cambiar y no quedar de la misma manera. Ahora, por último, ¿sí? Ella también aceptó esa liberación y, y no se quedó de la misma manera. Muchas veces nosotros no queremos aceptar ese cambio y por eso no sucede. Tenemos que aceptarlo. Ella aceptó, primeramente lo aceptó a Elías porque sabía que, yo creo que en su interior sabía que era un hombre de Dios y que algo iba a pasar. Yo creo que sí. Y lo dejó entrar y no quedó de la misma manera. Y lo último que quiero decirles, sí, la mujer reconoció que ese profeta y todo lo que había pasado no había sido por ella, sino que había sido obra de Dios, ¿sí? Y nosotros debemos entender y que cuando algo va a suceder en nuestras vidas o vieron la palabra de Dios, que va a ser para nuestro bien, obvio, ¿no? Eso es de parte de Dios. Porque dice que todas las obras son hechas por Dios, ¿sí? Y podemos ser utilizados como instrumentos para hacerlo, ¿sí? Como Elías. Elías fue un instrumento de Dios para poder liberar a esa mujer, pero toda la gloria es para Dios, ¿sí? Y eso tiene que quedarnos, que tengamos que aprender a reconocer que en nuestra vida primero está Dios y que Dios es el que nos cambió. Dios es el que nos transforma todos los días. Tal vez alguna vez pensaste, no, esto me pasó porque yo soy una genia, porque esto, porque el otro. No, todo es obra de Dios. Y una vez que nosotros decidimos morar bajo las alas de Dios, ponernos realmente en comunión, en contacto con Dios, todas las cosas pasan por Él, porque Él está en nuestra vida. Y hay que darle gracias a Dios. Dice que toda la gloria es para Dios. Así que espero que les pueda quedar esta palabra. Sé que es un poco cortita, pero es de mucha bendición. Estoy re nerviosa. Es la primera vez que estoy tan nerviosa. Y que podamos empezar como esta mujer, primero darle lugar a esa persona de Dios que viene a transformar nuestra vida, así como el apóstol. Yo creo que cuando nosotros vemos al apóstol o a mi papá, yo lo veo diferente a todos, pero porque es un hombre de Dios y es un apóstol, es un enviado. A mi mamá también la veo así como alguien diferente a todos nosotros. Y cuando ellos hablan, le quiero prestar atención a lo que dicen, porque sé que es algo valioso para mí, porque son unas personas de Dios. Y que podamos aceptar esa corrección, que podamos ser libres, que podamos dejar que Dios nos libere de todas esas cosas, de esos pensamientos que muchas veces no le damos importancia a esos pensamientos que son miedos y que después terminan sucediendo y si aceptamos esta corrección, aceptamos lo que el apóstol nos dice, eso es para nuestro bien, para que eso no suceda, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya hecho de mucha bendición. A mí me hizo de mucha bendición esta palabra y que la puedan atesorar en sus corazones, ¿sí? Así que bueno, les voy a orar, ¿sí? Y ya me despido. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a todos los que estuvieron conectados, Señor, y que podamos todos los días escudriñar un poquito más para aprender más de ti, Señor, y tus principios, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Hola, Sole, ya estoy terminando. Pero te mando muchas bendiciones. Espero que tengan una buena noche, un buen fin de semana. Así que bendiciones para todos. Chao.